Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a hacer esta cartera que tenía muchas ganas de hacer desde hace tiempo. Quería hacer un modelo que fuera sencillo pero que tuviera bastantes compartimentos. Veis que por fuera el diseño es bastante sencillo, simplemente va acolchado, pero cuando lo abrimos tenemos en el interior un montón de compartimentos, tanto para las tarjetas de crédito y luego cremalleras a ambos lados para meter billetes o monedas o lo que necesitemos. Es un proyecto súper fácil, de verdad, vais a ver que lo tenéis hecho en un momento. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, 3 telas que, como veis, combinan entre sí. También tengo una cinta de bies al tono de estas telas, 2 cremalleras de las que se conocen como decorativas. Veis que el borde viene calado, con lo cual ahora para colocarlo nos va a facilitar mucho el trabajo, ya que no hay que rematar. Tengo unos snaps, también al tono de estas telas, un botón, y luego voy a utilizar, para darle un poco de forma a nuestro trabajo, foam. El foam es una goma espuma finita, también podéis emplear estabilizador, que es muy parecido, quizás un poquito más rígido, o hule de espuma. Si no encontráis este material, podéis también perfectamente utilizar guata de algodón, aunque el trabajo va a quedar un poquito menos rígido. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es, sobre una pieza de 20 centímetros por 26 de la tela que va en la parte exterior, trazar el diseño del acolchado que os apetezca. Yo en esta ocasión lo que voy a trazar son unas líneas en 45 grados en diagonal en ambos sentidos para formar una serie de rombos. Con un marcador de los que se pueden borrar voy a ir trazando estas líneas para luego saber por dónde tengo que ir acolchando. Mirad, ya he hecho las marcas, no sé si se aprecian bien en la cámara, pero he trazado líneas paralelas en los dos sentidos a una distancia unas de otras de 3 centímetros. Ahora tomamos una pieza de estabilizador del mismo tamaño, es decir, de 26 por 20. Colocamos el derecho hacia el exterior y aquí tenemos varias opciones para sujetarlo. Por un lado podemos poner unas pinzas alrededor, pasar un hilván, sujetar con alfileres, o quizás lo más práctico, que es lo que voy a emplear yo, es el pegamento en spray. Voy a echar un poquito para sujetar ambas piezas y así poder realizar el acolchado con más comodidad. Este es el pegamento que os comento y es simplemente echamos un poquito y nos va a permitir unir las dos piezas de una manera muy cómoda para acolchar y que no se nos muevan. Alineamos bien. Y ahora ya, con un hilo al tono, empezamos a dar los pespuntes en un sentido y en el otro. Cuando hayáis acolchado la tela exterior con el estabilizador, tomamos una pieza redondeada y vamos a alinear los bordes de la tela con esta pieza y vamos a marcar las esquinas para que así nos queden redondeadas. Veis que es bastante sencillo hacer esta marca y ahora vamos a cortar la tela justo por ahí. Una vez cortadas las esquinas, la pieza nos queda así. Y ahora tomamos otra tela, igual que la que hemos empleado, del mismo tamaño, es decir, de 20 por 26. Y en las esquinas hacemos exactamente igual. Vamos a hacer una marca para luego cortar por ahí y que nos queden redondeadas de la misma forma que la parte exterior. Estas dos piezas así preparadas las dejamos ahora aparte porque vamos a preparar los bolsillos que van en el interior. Cada uno de los bolsillos los voy a hacer en telas diferentes. En el que voy a poner la cremallera voy a emplear esta tela azul que tiene un tamaño de 40 por 20 y en el que voy a hacer los dos compartimentos voy a emplear esta tela estampada que tiene un tamaño de 20 por 22. Y en ambos casos hacemos lo mismo. Veis que este es el lado que tiene el ancho de 20, pues doblamos así y vamos a dar justo al borde, alineando bien los bordes, una costura con un margen de 1 centímetro. Y en la tira que es más larga hacemos exactamente igual, doblamos a la mitad, derecho con derecho, alineamos bien la tela y damos también aquí un pespunte con un margen de 1 centímetro. Cuando hayamos dado la costura,
antes de planchar vamos a marcar bien la mitad y vamos a hacer un pequeño corte que nos sirve de marca en ambos lados. Y ahora ya con este pequeño corte dado, también podemos poner un alfiler, vamos a planchar. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es abrir la costura. Podemos hacerlo bien con la plancha o con la ayuda de algún rodillo. Cuando tengamos la costura ya planchada y abierta, ahora ya sí volteamos y lo que vamos a hacer es volver a planchar la pieza de la siguiente manera. Vamos a alinear el centro de la costura con la marquita que hemos hecho aquí con la tijera, que sería justo aquí. Vamos a confirmar que en el otro lado también nos coincide y ahora ya planchamos. Estamos alineados en un lado y alineados en el otro y ahora ya planchamos de esta manera. Con la otra pieza que hemos preparado, la que era más pequeña, hacemos exactamente igual. La idea al final es tener una pieza planchada con la costura justo en el centro. Ahora ya con ambas piezas planchadas vemos que las costuras quedan en el centro, vamos a poner costura con costura para alinear las piezas. Entonces la que es más pequeñita veis que la doblo, la voy a mover derecha a izquierda hasta que quede perfectamente alineada una costura con la otra, confirmamos un poquito más cerca y sujeto con unas pinzas. Y en el otro lado hacemos lo mismo, vemos que está alineada la costura y también sujetamos con unas pinzas. Y vamos a dar a ambos lados una costura en forma de zigzag pequeñito, simplemente para unir ambas piezas y que podamos seguir trabajando con comodidad y poder retirar las pinzas. Ahora ya con ambas piezas unidas por este zigzag que hemos dado a ambos lados, vamos a hacer una marca justo a 10 centímetros del borde de las telas. Como tiene un ancho de 20, justo nos va a quedar a la mitad. Entonces vamos a marcar 2 puntos, luego los unimos entre sí y de esta manera hacemos una marca central. Y por esta marca vamos a dar un pespunte con un hilo al tono y de esta forma vamos a ir creando los distintos compartimentos que vamos a tener en el interior. A continuación, ya tenemos este pespunte dado también, vamos a incorporar las cremalleras. En este caso, como son cremalleras decorativas, tenemos la opción bien de coserlas a mano utilizando los agujeritos que la propia cremallera tiene, o bien dando un pespunte justo al borde de los dientes de la cremallera con un hilo al tono, que es lo que voy a hacer yo. Como veis es un poquito más grande, es una cremallera de 30, así que me va a facilitar bastante el trabajo. Vamos a sujetarla de esta manera al borde de la tela con unas pinzas y cuando la tengamos así bien sujeta, con un hilo en este caso en tono granate, vamos a dar un pespunte. Ya tenemos la cremallera sujeta en ambos extremos de la tela azul. Si os fijáis, el cursor ahora en la parte de arriba está a la izquierda y en la de abajo en la derecha, para que si lo volteo suceda lo mismo y siempre habrán las cremalleras en el mismo sentido. Ahora vamos a incorporar esta pieza a la que habíamos preparado anteriormente en la tela exterior. El exceso de las cremalleras lo voy a cortar más adelante, ahora no me molesta para trabajar y casi me es más cómodo tener la cremallera bien cerrada. Entonces, en esta pieza vamos a doblarla a la mitad, ponemos derecho con derecho y vamos a hacer una pequeña marca justo en la mitad. De nuevo, alfiler o un pequeño corte nos puede ser suficiente para marcar este punto. Del mismo modo vamos a marcar justo la mitad en esta otra pieza. Ponemos derecho con derecho, alineamos las cremalleras y el borde de la tela y justo vamos a ver dónde es el punto medio. Hacemos un pequeño corte y hacemos lo mismo en el otro extremo. Y ahora alineamos los puntos que hemos marcado centrales de ambas piezas. Como veis estoy dejando los derechos hacia mí. Vamos a alinearlos, que queden correctamente centradas las piezas y los bordes bien alineados. Cuando lo tengamos, vamos a sujetar con pinzas y ahora ya sí vamos a cortar el exceso de la cremallera.
Y daremos un pespunte de zigzag en ambos extremos para sujetar las 3 piezas entre sí. Y por último vamos a dar un pespunte en la cremallera, en el extremo que todavía no tenemos cosido, para formar los 2 compartimentos que tenemos con cremallera. El pespunte de nuevo lo vamos a dar bien pegado a los dientes con un hilo al tono, utilizando el prensatelas específico para colocar cremalleras. Mirad, ya he dado el pespunte en las 2 cremalleras y así nos quedan los compartimentos ya preparados. Ahora en esta pieza central vamos a hacer una marca horizontal a 5 centímetros de cada uno de los bordes. La pieza tiene un ancho de 10 y entonces si hacemos esta marca a 5, justo estamos marcando a la mitad. Y ahora tomamos la pieza que habíamos preparado al principio, ponemos el derecho hacia la mesa, el revés hacia nosotros y esta otra pieza, que es donde están todos los bolsillos. El tamaño debería coincidirnos, porque lo hemos medido para que así sea. Entonces, ahora lo que hacemos es sujetar todo alrededor con unas pinzas y vamos a dar 2 costuras. Por un lado, una justo encima de la marca que hemos hecho, para que nos sirva para el doblez de la cartera, y luego un zigzag todo alrededor para unir las 2 piezas entre sí. Con las piezas ya unidas entre sí con este zigzag prácticamente tenemos terminado nuestro trabajo. Ahora lo que nos quedaría es rematar el borde con una cinta de zigzag. Yo voy a utilizar esta en un tono rojo y lo que tenemos que hacer es por el lado exterior sujetar el borde de la cinta con el borde del trabajo que queremos recubrir, justo haciéndolo coincidir. Comentaros que en este vídeo no os voy a explicar todos los detalles de cómo tenemos que acomodar la cinta aquí en las esquinas, ni cómo es el remate cuando comenzamos y terminamos de colocar la cinta, porque tenéis un vídeo muy completo en el canal donde os explico en detalle y en profundidad todos estos detalles. Entonces, por no alargar más este vídeo, vamos a ir ya directamente al paso en el que vamos a dar este pespunte y cómo lo volteamos y lo cosemos a mano. Cuando tengáis sujeta toda la cinta de bies, tenemos que cerrarla, como os explico en el otro vídeo, y damos un pespunte justo por donde la cinta de bies dobla. Una vez que tenemos este paso dado, simplemente nos queda voltear la cinta, irla acomodando con ayuda de unas pinzas y vamos a cerrar a mano por el interior. Cuando hayáis volteado la cinta de bies, tomamos un hilo al tono y vamos a dar una serie de puntadas muy pequeñitas, de manera que sujetemos la cinta y no se aprecien estas puntadas. Tenemos el hilo que sale hacia nosotros, justo por la tela principal avanzamos y lo vamos a hacer siempre por encima del pespunte que hemos dado y salimos al borde de la cinta de bies. Con este tipo de puntada vamos a sujetar perfectamente la cinta a la tela principal sin que se aprecien las puntadas. Voy a terminar de coserlo y os enseño el resultado y bueno, los toques finales que le vamos a dar a nuestro trabajo. Mirad, cuando hayáis cosido la cinta de bies, el trabajo nos queda de esta manera en el interior. Ahora nos queda colocar en la parte de fuera un cierre. En esta ocasión voy a colocar un snap. Entonces vamos a buscar justo el centro con la ayuda de una regla. El ancho son 20 centímetros y vamos a marcar justo la mitad con un marcador. Y ahora con la ayuda de un punzón vamos a hacer aquí un agujero. ¿A qué altura lo vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar la parte lisa del snap de manera que no monte sobre la cinta de bies y aquí me da exactamente el punto en el que tengo que perforar. Hacemos un agujero lo suficientemente cómodo para colocar el snap y pondríamos la parte lisa por fuera. Sacamos el pinchito que tiene y una de las 2 partes que tienen forma en el interior. Y ahora ya, con la ayuda de las pinzas que tenemos o alicates para colocar snaps, presionamos un poquito y lo dejamos en su posición. Vamos a hacer lo mismo justo en el otro lado. Y con los 2 snaps colocados, que veis que se abre y se cierra con mucha comodidad, habremos terminado nuestra cartera multiuso. El uso que le podéis dar,
pues realmente un poco a vuestro gusto. Podemos usarla desde billetero, en cuyo caso yo os recomendaría que pusiéramos, aparte del estabilizador, en estas capas de tela que hemos empleado, alguna entretela un poco rígida para que no pierda forma. Si lo pensáis usar un poco como yo, como neceser pequeño para llevar cosas en el bolso o incluso para medicación, pues realmente con este acabado, que es un poco más blandito, el trabajo queda perfecto. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.